Siguiendo con el ciclo que iniciamos hace poquito, Debatiendo en la Izquierda, hoy vamos a conversar con Sergio Zeta, quien es integrante del grupo Contrahegemonía Web. Contrahegemonía Web es un grupo, es una organización política, pero al mismo tiempo es un medio de comunicación que viene trabajando desde hace ya unos cuantos años con una mirada particular dentro del campo de la izquierda y que últimamente han articulado con otras organizaciones. Así que, hola Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido a nuestros especiales de crítica dialéctica. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Bueno, contanos qué es Contrahegemonía Web, cómo surgió, qué están haciendo, objetivos, el camino, de dónde viene. Dale. Contrahegemonía surge en el 2014. Aproximadamente en esa fecha fue la crisis de lo que se dio a llamar en ese momento la izquierda independiente, en el sentido que era una izquierda diferente a la vieja izquierda que hoy mayoritariamente son los partidos, mayoritariamente en el FIT, los partidos trotskistas, también diferenciado de todos los que son en su momento era nueva izquierda, vieja izquierda, del PC, trotskismo, etc. Pero esa nueva izquierda no se pudo consolidar. Sí. Perdón, para ubicarnos, ponernos nombres de organizaciones de esto que llamás izquierda independiente. Sí, en ese momento había dos principales. Una que era el Frente Darío Santillán, Frente Popular Darío Santillán, que tenía su coordinación con muchos otros grupos, intentó varias veces hacer coordinaciones más amplias, y por otro lado estaba La Brecha, donde formaba parte el FOL, que en realidad surgieron como grupos piqueteros en la resistencia al neoliberalismo, después de Cutralcó, Tartagal, se dio un fenómeno de surgimiento de otras agrupaciones piqueteras que después de una primera etapa comprendieron que había que dar una batalla también política, no quedarse solamente en el movimiento piquetero. El Frente de Darío Santillán se fue articulando con agrupaciones que surgían de un carácter similar en el movimiento estudiantil, en el movimiento de trabajadores ocupados también, en el movimiento ambiental, y se diferenciaba radicalmente de la vieja izquierda en cuanto a que no ponía por delante la construcción de su organización, sino al sujeto. Capaz que si queremos comparar lo que es el eje de la vieja izquierda y lo que era el eje de la nueva, mientras la vieja izquierda siempre pone delante lo que llama la pelea por la dirección, la nueva izquierda, más allá de sus diferencias, matices, ponían el eje en la construcción del poder popular, o sea, poner por delante al sujeto social. Y políticos, justamente es otra característica al hablar de poder popular, que se intentaba no escindir lo político de lo social. Ese intento, que llegó a ser bastante numeroso, importante en la pelea contra el menemismo, el neoliberalismo, chocó contra una pared en el surgimiento del progresismo y ahí se desbarrancó y entró en crisis, con grandes sectores que después incluso se sumaron al proyecto kirchnerista, y otros nos mantuvimos sin sumarnos. Tenemos a Itai Hackman ahí, al diputado. Tal cual, sí, era uno de los compañeros que no provenía del movimiento piquetero, sí de lo que era Marea Popular, el movimiento estudiantil, que en ese momento era parte importante de la nueva izquierda. Sí. No, fue muy difícil, chocó la pared por varios aspectos esa nueva izquierda, y te cuento esto porque tiene que ver con el surgimiento de contrahegemonía. Había que poner en debate muchas cuestiones. En primer lugar, ¿qué era el hacer política? De forma distinta a la sistémica. Porque para el sistema hacer política, y en eso incluyo a los viejos partidos, pasa por luchar, estar en la calle, la lucha, etcétera, pero el momento político por sí era lo electoral.
este movimiento no le da bolilla a lo electoral, sino que correctamente plantea que hay que hacer política en las calles y que no se quede en una cuestión de reclamo, sino hacer política cotidianamente. El problema que surge en la pelea contra el menemismo, el neoliberalismo no hacía política, no disputaba política, el kirchnerismo sí, justamente disputaba política para volver a recomponer después de la rebelión del 2001 la institucionalidad política. Por ejemplo, se dice que la politización masiva se da con Néstor Kirchner, cuando en realidad no es así, surgió con se puede decir, para poner una fecha, diciembre del 2001 en la rebelión popular, donde las calles se llenaron de política. Pero no acostumbrado a eso, hubo toda una confusión donde muchos dijeron, sí, hay que hacer política para enfrentar a la nueva situación y a la recomposición del capital y del sistema democrático en crisis, asumiendo los mismos métodos del enemigo. O sea, todo pasaba a lo electoral esencialmente por lo electoral, lo político pasó por ahí. Y se abandonó el tratar de dotar de política a las peleas cotidianas y construir un sujeto político en base a esas luchas. Y hubo, o sea, un montón de problemas, el tema de la organización. Bueno, cuando se da eso y vimos que gran parte de la organización terminaba sumándose al kirchnerismo o terminaba encerrándose en la pelea por planes en los territorios, en una relación muy difícil con el Estado, porque gran parte de los cuadros terminaban haciendo de gestores del capital, organizando los ministerios la entrega de los planes. Varios dijimos, bueno, evidentemente para el surgimiento de una nueva izquierda todavía necesitamos mucho debate político, y algunos que no fuimos del Frente Arias Santillán en esos tiempos decidimos hacer un medio de comunicación que pusiera en debate esas cuestiones, sin pretender ejercer ninguna verdad abstracta, sino poner en tensión y que a través de ese medio se puedan discutir esas cuestiones. Así surge en el 2014 Contrahegemonía Web, como portal de comunicación. Después de eso, con el tiempo, los primeros años fueron bastante difíciles. Empezamos 4 y seguimos siendo 4, pero después empezó a crecer. Porque la crisis se fue manifestando ya en muchas agrupaciones y se fueron sumando compañeros de otros lados, etc. En estos momentos, ya empezamos con el plan hace más de un año y lo hemos podido concretar hace un par de meses nomás, creo que ni llegamos casi a 2 meses. Nos hemos articulado como medio de comunicación con otros 2 portales, con los que veníamos ya en contacto y con objetivos bastante similares. Uno es el de la revista Herramienta, que en cierto sentido se puede comparar con el surgimiento de Contrahegemonía. La revista Herramienta surge en el año 96, ya hace más de 25 años, casi 30 diría, ante la crisis de lo que era la vieja izquierda, en un sector del trotskismo. Yo pertenecí hasta el 2001 también a una de esas organizaciones de lo que era el viejo MAS, que nada que ver con el actual nuevo MAS, y desde ahí surge la iniciativa de algunos compañeros de hacer una revista, la revista Herramienta, que pusiera en debate todas estas cuestiones que hacía tiempo que la vieja izquierda no avanzaba. O sea, no se estudiaban los cambios en el imperialismo, no se estudiaban los cambios entre los trabajadores, no se renovaba, se repetían los libros del marxismo. Por ejemplo, te decían, había sectores que te decían, ¿para qué vas a discutir el imperialismo si ya Lenin escribió sobre eso en 1902? Parece una broma, pero es verdad que se decían cosas así. Y surge la revista Herramienta para poner en debate, también en cuestión,
todas esas... Pero, sí, discúlpame, la revista Herramienta cuando surge como una revista dentro del MAS, Pero del viejo MAS, claro, con dentro de... con este objetivo que vos decís, pero es una revista que es presentada como parte del MAS. Después, evidentemente, no sé cuántos años fue así, después se terminó abriendo porque, bueno, el MAS no te permitía ese tipo de debates porque el MAS te decía, Sí, bueno, como todo trotskismo, la verdad es esta. sí, incluso se prohibió la venta en la librería del MAS, se prohibió la venta de herramientas en determinado momento, pero la idea fue siempre ampliarse, que no quede surgió desde el Congreso del MAS, sino que se amplíe a otros compañeros, se sumaron compañeros de otros sectores, para que no sea de ninguna organización. Incluso lo mismo nos pasó con Contrahegemonía Web, donde tratábamos explícitamente de que no se la identifique con ninguna organización, aunque pueda haber compañeros, con el tiempo pocos, pero se fueron sumando compañeros que eran de alguna organización. Más aún, nosotros convocábamos a organizaciones de la izquierda independiente de que envíen compañeros a colaborar, a ser parte de Contrahegemonía, siempre con la condición de que vaya a nivel personal y no llevando la línea de su organización, no sé si se entiende. Y bueno, en esta fusión que tenemos ahora intentamos trascender un poco lo que era cada una de los tres portales. El tercero es Tramas, un portal que también surge de compañeros de la izquierda independiente, después se amplía, que es especializada más que nada en noticias. Por eso ahora intentamos que sea un portal un poco más global, que abarque la cuestión de las noticias, las notas de análisis, las notas teóricas acerca principalmente del marxismo, pero de todo lo que sirva para la construcción y análisis político, todo lo que sirva para la transformación. Y que tenga mayor llegada. Veremos si lo logramos, es una idea nueva. Ahora, para seguir un poco con lo de Contrahegemonía Web, una vez hecho este portal, dijimos que como Contrahegemonía decidimos seguir existiendo, pero ya no como portal, ya como portal existe Huella y todas las decisiones las tomamos colectivamente en Huella, sino ya como organización más de debate e intervención política. En este objetivo, que es un objetivo similar al que nos propusimos en su momento con la construcción de herramientas, de aportar a la construcción de una nueva izquierda, que siga con esos planteos de colocar en el centro la construcción del poder popular, que tome a las identidades no como son ahora, porque está el que se dice guevarista, el que se dice trotskista, y terminan siendo no herramientas para el análisis y la transformación de la realidad, sino como identidades que te separan del otro. Entonces, tratamos de trabajar por una síntesis de identidades que aporten a una nueva izquierda, y formamos parte entonces como Contrahegemonía de una coordinación que surgió hace poco entre 7 colectivos también de esa nueva izquierda. Todos somos muy pequeños, que no aspira a convertirse en la dirección, sino a aportar a esta construcción de organización que aporte a la construcción del poder popular. En Vientos del Pueblo se llama, y forman parte Marabunta, el MULX, Emancipación Sur, el Frente Darío Santillán, Corriente Plurinacional, otra organización que se llama La Fragua. Bueno, y ahora hace poquito pidió su entrada también Poder Popular. Bueno, y así vamos con esa idea, es un poco que vamos tratando de construir otra izquierda. Tratando de no ser sectarios, en lo electoral terminamos, ya vamos a votar a la lista del FIT, pero con muchas críticas. Y justo en estas elecciones se manifestó fue muy patente las posibilidades que tendría
la izquierda y cómo con las concepciones de la vieja izquierda se las tira, se las desaprovecha totalmente. Te voy a dar 2 ejemplos que casi ocurrieron simultáneamente, ¿no?, en estas elecciones. Por un lado, Miriam Bregman presentó su libro Zurda en la Feria del Libro y a esa presentación en una sala, se llenó la sala con 1000 personas y quedaron varios cientos afuera, y ella fue nombrando, no alcanzó a nombrar todos los presentes que había, que era gente que se consideraba anticapitalista, Zurda era el nombre del libro, justamente iban, en la presentación estuvo Alejandro Berkovich y hubo, junto con Miriam y otro escritor que no recuerdo ahora el nombre, pero había colectivos feministas, ambientales, de trabajadores, intelectuales, artistas, había de todo un poco que fueron a esa presentación. Al otro día se hace el cierre de campaña de las elecciones, van 500 personas, tristísimo, nada, y el tema ahí es que uno se pregunta, ¿por qué cuando haces por qué esa multiplicidad de actores que intervienen en las luchas, en el debate político, se consideran para una presentación del libro, pero para como sujeto social político solamente 4 integrantes, o sea, 4 partidos trotskistas? Ahí hay una brecha y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de la escisión entre lo político y lo social. Parece que consideran que todo eso está buenísimo para todos esos colectivos, para la lucha social, pero para hacer política está el partido. Y eso es una traba terrible que impide no solamente la construcción de otra izquierda, sino abrir un diálogo con la cantidad de desencantados con este sistema, que ya se dieron cuenta que con la democracia ni se come, ni se educa, ni se cura, y que no fueron a votar. ¿Cómo abrís el diálogo desde el, bueno, lo importante para construir políticamente es presentarse a elecciones y votar al partido, y no hacer otra cosa cotidianamente y también en las elecciones, con una diversidad mucho mayor y lógicamente habrá diferencias. Las diferencias se discuten fraternalmente entre compañeros anticapitalistas, pero no es lo que ocurre, lamentablemente. Ese es un poco un panorama general, no sé si mezclé muchos temas y muchos temas. No, está muy bien. Si me permitís, te quiero hacer en principio dos consultas, comentarios. Me llamó la atención esto de que básicamente ustedes marcás la diferencia entre nueva izquierda y vieja izquierda y surge toda esta movida contra hegemonía web junto con estas otras organizaciones que nombrás, en contraposición a lo que llamás vieja izquierda, y después terminan, dijiste críticamente, pero terminan llamando a votar al FIP. Sí. Me suena raro, digamos. ¿Con qué argumentación? Si justamente construyen esta nueva izquierda para separarse de aquella y llaman a votar al FIT. Sí, si fuera el centro de nuestra actividad llamado a votar al FIT, tendrías toda la razón. En este caso, o sea, así no, como... me queda claro que no es el centro de la actividad, eso quedó claro. Pero la verdad, nosotros no tenemos otra, ¿no? O sea, y esa es responsabilidad nuestra. No hemos sido capaces, y por eso el fracaso de la nueva izquierda, de construir una nueva izquierda en lo que lo electoral sea solo un momento no central. Hemos sido incapaces de construir nada de eso. Desde el punto de vista del no sectarismo, son compañeros, los del FIT, pero compañeros con muchos problemas equivocados, pero son anticapitalistas. O sea, sabemos que los diputados que haya, cuando hay una lucha, van a estar ahí, que no van a apoyar no va a haber izquierdistas con peluca, como las hay en el peronismo, digamos, que terminen votando las leyes de Milei. Entonces nos parece que eso es suficiente para decir, bueno, bien, votemos a este.
porque no es contradictorio y creo que es una demostración, porque hay que dar el debate con los compañeros también. Yo creo que no son, en eso hago una diferenciación, no son el enemigo, ni son la raya de todo lo que sea anticapitalista tiene que estar de este lado y hay que dar el debate con los compañeros. Y entonces ese no sectarismo, los compañeros lo son terriblemente sectarios, no hicieron ni una actividad los 4 juntos, por ejemplo, los 4 partidos juntos, pero mostrando nuestra crítica a eso para abrir un debate, no queremos ser sectarios con ellos y nos parece bien que haya votos a la izquierda, más allá de cuál sea esa izquierda. ¿No se les ocurrió directamente no convocar a votar a nadie? Nos parecía importante dar el combate contra el voto útil que se daba a Santoro, porque sí, había muchos que decían, no, para ganarle a Macri, lamentablemente la misma izquierda decía eso, no hacia Santoro, pero se presentaba a sí misma, Vanina es para golpear a Milei y a Macri, golpearlos con la izquierda. No, hay que salir de eso, o sea, nosotros no los llamábamos a votar por eso, ni a la izquierda y contra. Entonces, para poder debatir que lo único útil era votar anticapitalistas como manera de, aún en las elecciones, poder trabajar por el anticapitalismo, nos pareció mucho más útil el llamado. Estaba la posibilidad de no llamar. Más aún, en Vientos del Pueblo, una de las organizaciones, porque no todos tenemos que tener uniformidad, llamó a votar a la izquierda en general sin nombrar al FIT. Al resto nos pareció que no tenía sentido. Había una sola izquierda real, el FIT, y además eso podía traer confusiones con considerar izquierda a Confluencia, la de Unión de Lozano, algunos pueden considerar izquierda al kirchnerismo, entonces nos parecía ser mucho más claros en votar izquierda. Creemos que no es la izquierda que queremos, trabajamos por otra, pero es parte de la pelea contra el sectarismo y también por trabajar por la izquierda. Confluencia es una fusión entre Lozano y el Partido Comunista y posiblemente alguna otra. Y Patria de Iguales, ahí donde está Rafael Klexer, del Movimiento Popular La Dignidad. Bien. ¿Ustedes no se identificaban con esto? No, acá se presentaron solos, no habrá llegado a ningún acuerdo, pero en Provincia de Buenos Aires ya acordaron ir con el peronismo, por ejemplo. Ajá, bien. Y el trotskismo les parecía una posible opción. Los definiste como compañeros, digamos, ¿no? Sí, eso sí. No son que consideran enemigos. Que tienen muchas diferencias, sí. porque dijiste, bueno, son anticapitalistas, y vos pensás que se puede llegar a construir algo con ellos. No, por eso lo llamamos a votar y no es que entramos al FIT ni pedimos la entrada. No, entrar al FIT no, la posibilidad de dialogar y construir algo en conjunto. Sí, es difícil, pero lo intentamos. Tiene que haber así como tiene que haber una crisis quizás y mucho debate entre ellos, pero es importante hacerlo porque son miles de compañeros que se consideran, y si ellos se consideran no hay por qué decirle que no, con métodos equivocados, creo que peleando contra el capital. Son compañeros valiosos. Bien. Y ojalá que una nueva izquierda pueda contar en su momento, por lo menos con parte de esas organizaciones o compañeros, veremos, ¿no? Hay dos términos que repetiste, dos conceptos, que son poder popular y anticapitalista. Sí. Pero me llama la atención que ni una sola vez hablaste de socialismo. No, explícitamente sí somos socialistas. Quizás a veces es más fácil articular en base al anticapitalismo, antipatriarcal, por ejemplo.
Para darte un ejemplo, creo que como casos progresivos en el mundo, y es algo que nos parece importante seguir y estudiar, está el confederalismo democrático en Kurdistán, por lo menos en una parte, en Rojava. Nunca escuché que hablen de socialismo, pero sí de anticapitalismo, de anti la democracia Kurdistán es socio de los yanquis ahora. Kurdistán son socios de los yanquis ahora. Sí, una parte, ¿no? Por eso te dije primero Kurdistán y después dije no, Rojava. O sea, del único lugar donde se logró aplicar, porque hay multiplicidad y es algún movimiento, veremos hacia dónde conduce. Pero no es todo, pero es como que surge algo nuevo que no se dice el mismo, bueno, no escuché el zapatismo. El zapatismo nunca escuché que hable de socialismo, pero contra el capitalismo también. Y yo opino que contra el capitalismo el zapatismo es un va fantasma. a tomar cuestión socialista, pero veremos qué nombre adopta, ¿no? El zapatismo es un... No quiero decir una farsa porque es muy fuerte, pero es un fantasma, digamos. Sí, ha quedado estancado, pero ha tenido experiencias. Es un tema interesante para charlar y creo que es otro de los problemas de la nueva izquierda, que tomó algunas experiencias como el modelo. Entonces, hubo sectores que siguieron el zapatismo y se consideraron autonomistas y siguieron eso. Pero si uno mira el proceso, hubo muchos procesos en América Latina después de la que parecía la defunción de la izquierda y el fin de la historia, donde podemos nombrar varios y yo creo que cada uno de esos procesos dejó su experiencia que hay que tomarla para construir un nuevo modelo de sociedad. Y creo que el proceso de surgimiento de esa nueva izquierda empieza en el 94, en el 89 cae el muro, pocos años parecía el fin de la historia, pero en el 94 es el levantamiento zapatista, que tiene algunos conceptos importantes como el de la autonomía, que intentaron aplicar con los caracoles, etc. Después surge la lucha en Seattle, donde vuelve a colocar sobre el tapete la cuestión del internacionalismo, ya un internacionalismo antiglobalización bastante diferente al internacionalismo que primaba hasta esos momentos de que se unen los que coinciden con alguna idea. Por ejemplo, cada partido trotskista tiene su propia internacional. Sino un nuevo de movimientos diversos de lucha contra la globalización en ese momento. Tampoco era la panacea, pero creo que aportó un elemento diferente. Después está el proceso de Chávez en Venezuela, donde también fue un proceso, por eso nosotros no hablamos de un proceso revolucionario que se inició en el país, no desde Chávez, sino desde el Caracazo, y donde el chavismo tuvo una parte de avance en el empoderamiento popular, donde se fue en de buscar alternativas por fuera del Estado, como primero fueron las misiones, después fueron las comunas, bueno, proceso que ahora se cortó después de la muerte de Chávez, la consolidación de la burguesía bolivariana, Maduro, etcétera, pero ese es otro, tuvo su momento donde también aportó elementos a tomar en cuenta para una reconstrucción de una estrategia revolucionaria. La lucha del gas y del agua en Bolivia, los movimientos piqueteros en Argentina, o sea, el problema es que cada uno de esos construyó su grupo de fanáticos alrededor de eso. Entonces, los chavistas, los que se decían chavistas, y para mí falsamente chavistas, pasaron a presentarse a elecciones, porque Chávez ganó una elección, sin considerar que en las elecciones, en la elección anterior a la que ganó, llamó a la abstención, y unos años antes intentó dar un golpe de Estado, o sea, se levantan aspectos parciales como la alternativa. Yo creo que estamos en un proceso donde ninguno de nosotros tiene la justa, pero sí tenemos por delante la tarea de reconstruir
una estrategia revolucionaria. Y tomando aspectos que creamos importantes de eso. Bueno, el movimiento feminista también aportó algo muchísimo. Ahí hay todo un debate porque hay distintos feminismos, hay distintos ecologismos, y no todos valen lo mismo, ni todos son integrables en una estrategia de lucha de clases. Nombraste, justo te iba a preguntar. También. Te leí que me ibas a preguntar, entonces. En el minuto 30 nombraste la idea de lucha de clases. Recién sí. En el minuto 30. Socialismo porque yo te lo pregunté. Yo te iba a decir, pero ¿ustedes consideran que existe una lucha de clases o no? Y sí, es el centro, es el motor, justamente. Es el centro, pero no me nombraste hasta el minuto 30. Hay muchos temas, te conté de cómo surgió porque esos son temas que por ahí no trajeron discusión directa. Más bien se discutía sobre los sujetos de esa lucha de clases. O sea, de todos los grupos que recién, de todas las experiencias que recién has comentado, como que pueden ser valiosas, ninguna de ellas se centra en la lucha de clases. El zapatismo, por empezar, el zapatismo reniega de la lucha de clases directamente. Sí, pero aporta otras cosas. Por eso no puede ser el modelo. Creo que ninguno puede ser el modelo, porque además los países, las situaciones son diferentes. Pero sí aporta uno de los sujetos, queriendo o no queriendo, que tienen que ser que son parte de la lucha del pueblo trabajador, como son los pueblos originarios, que tienen que, o sea, la construcción de un sujeto de la lucha de clases ya no es el mismo del proletariado industrial casi en exclusividad, sino que se ha diversificado por las transformaciones que hubo en el capital. Entonces la cuestión del sujeto es central para poder desarrollar la lucha de clases. Ahora, capaz que no lo nombré, pero creo que es inescindible la cuestión. Está bien, ese sujeto que son varios sujetos, en realidad, pueblos originarios, feminismo, representados por distintas organizaciones o movimientos, todo lo que toda esta perspectiva que está nombrando tiene mucho que ver con lo que fue el auge de los movimientos sociales en los años 80, 90, 2000, digamos, ¿no? Que hicieron emerger, en algunos casos, en otros eran reivindicaciones sectoriales de problemas puntuales, hicieron emerger una diversidad de sujetos que, como yo digo siempre, y lo escribí en mi último libro, la perspectiva de clase obrerista, digamos, que solamente rescataba a la clase obrera como único sujeto de cambio, ninguneaba. ¿Vos considerás que todos estos sujetos, incluido la clase obrera, están en una igualdad de posición, digo, como para integrarlos en este proceso que vos llamaste revolucionario? No, la clase trabajadora es un actor que no puede faltar. O sea, ese tiene que ser el centro. El tema que tenemos hoy en día es que hay que articular los diferentes sujetos y diferenciarlos también, porque, por ejemplo, en la lucha ambiental tenés que coinciden, por ejemplo, en la lucha que dio una de las primeras, o por lo menos la que acá en Argentina le dio más calce, más cabida a ese tema, fue la de Gualeguaychú. Ahí estaban los trabajadores, pero también estaban los patrones del agro a los que les jodía la contaminación del agua. No haberse separado de ese sector y no haber instalado lucha de clases llevó a que sea imposible articular con los trabajadores del lado uruguayo, que estaban jodidos ya no por el monocultivo de soja, sino por el monocultivo pastero. Entonces había que optar. O te unís con los trabajadores uruguayos en la misma lucha contra los monocultivos, en un caso pasteros, en otro caso sojeros, que ambos contaminan el agua, o haces primar la cuestión nacional y te quedás con los trabajadores, con los patrones del agro. Eso fue uno de los grandes problemas que tuvo esa lucha. Por eso digo, no es que tenés que unir todo lo ambiental, todo lo femenino. Esa es la trampa del progresismo.
considerarlos no como parte del sujeto trabajador, o sea, no, ya con eso tendrías que hacer una delimitación social y política, sino como diversas identidades. Todo pasó a ser identitario. Lo que hicieron en el feminismo pasa lo mismo. Creo que en la expresión página 12 todos los días descubrían una nueva identidad, pero para evitar poner sobre el tapete cómo esas identidades articulaban con el trabajador rural, con el luchador ambiental. Ahí me parece que está uno de los nudos de la cuestión que tenemos, que la articulación es central y hoy en día no hay posibilidad de dar batalla por el cambio social con éxito si no articulas diversos sectores, empezando por el más cercano, lo que está costando en las empresas articular al trabajador efectivo con el trabajador temporario o de la tercerizada. Hay casos de peleas conjuntas, pero en general también cuesta muchísimo. Esa es una tarea central que hay que emprender y evitar, en base, una vez acordado eso, esos debates inconducentes sobre cuál prima y qué es lo que se está dando. En el 2001 se dio, para el MST era el sujeto emergente de las asambleas barriales y para el Partido Obrero los movimientos piqueteros y más que tratar de, mientras el pueblo gritaba piquete y cacerola, la lucha es una sola, organizaban actos por separados, trataban de separar. Creo que tenemos que hacer lo contrario, poner el eje no en la propia organización, sino el sujeto y esa articulación de sujetos diversos donde no hay maneras de detectarlos si no es en base a la lucha de clases, como en el ejemplo que te di de Gualeguaychú, ¿no? Pero eso lo podemos encontrar en todos los sectores. Ahora, esto no se podría articular a partir de una perspectiva que en realidad mire que la realidad tiene varias dimensiones. Si la dimensión, la contradicción capital-trabajo es la principal, hay otras dimensiones y contradicciones que hay que integrar en la mirada respecto de lo que es un proceso anticapitalista que lleve al socialismo, en lugar de necesariamente integrar a todos estos movimientos que tienen intereses absolutamente sectoriales o temáticos y por lo tanto ahí confluyen un montón de fracciones de clase totalmente contradictorias, como el caso de Gualeguaychú que mencionaste. Yo conocí más el caso de las mineras, que fue anterior a lo de Gualeguaychú, pero procesos similares. Digo, ¿no te parece que en realidad habría que tener claro que la perspectiva es socialismo, lucha de clases, pero incorporando todas estas otras dimensiones y contradicciones, en lugar de sumar a esos sujetos que no les interesa un cambio social profundo? Ojo que cuando digo sujetos no me estoy refiriendo a los movimientos que los agrupan. En general, esos movimientos que los agrupan escinden. Entonces el movimiento piquetero lucha por los planes de su sector y así con pasa con cada sector. Sino hablo del sujeto social que para que se articule justamente hay que comprender y tomar como propia las diversas dimensiones de la pelea. Pero justamente no priorizando, o sea, capital trabajo tiene que articular con capital medio ambiente, pero no con todo el movimiento ecologista, porque no es así, tenemos de todo. Lo mismo pasa con, incluso ya no en sujeto, en propuestas, porque la verdad que lo que propone a nivel ecologista, no sé, Greenpeace, para tomar un ejemplo conocido, de mantener parques, lugares donde el ser humano no entre, es patear para el otro lado, porque en realidad lo que tenemos que lograr es que el hombre donde entra, el hombre o mujer cuando entra, no sea destructivo de la naturaleza. Un poco como lo planteaba Chico Méndez. El ejemplo de Chico Méndez es bastante paradigmático de qué queremos decir, ¿no? De cómo al mismo tiempo articuló a los trabajadores rurales con una propuesta ecológica, no de no entrar al Amazonas, sino entrar de una manera que no joda a la naturaleza, poder sacar la goma sin
dañar el medio ambiente. O sea, me parece que tenemos que apuntar a esas cuestiones, que son propuestas políticas que logren articular esas dimensiones en un sujeto que se vaya articulando, ¿no? Bien, vos hablaste de poder popular. ¿Sería una nueva palabra en lugar de que equivaldría a dictadura del proletariado? No, porque es previa también. O sea, el poder popular se va construyendo desde antes. O sea, no, capaz que es otra diferencia entre la nueva y vieja izquierda. La vieja izquierda centra todo en la toma del poder y todo lo demás va a venir después. Nosotros queremos que, si no empezamos antes a la O construcción... sea, ¿ustedes adhieren a la tesis de cambiar el mundo sin tomar el poder? No, para nada. El poder hay que tomarlo, pero es un momento que tiene que empezar antes. O sea, no, era nada eso. Hay que tomarlo el poder, pero el poder lo tenés que empezar a construir desde mucho antes. Y que eso se da... ¿De qué manera lo empezás a construir? Por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo del 2001, ahora es más difícil, pero cuando una empresa, Brookman, el otro día recordábamos, ¿no? El caso de la empresa recuperada Brookman, que en su momento fue una de las más importantes. No es solamente dejar afuera, laburar sin patrón, sino al mismo tiempo, por ejemplo, decidieron dejar de hacer trajes para hacer sábanas para los hospitales y otros elementos que estaban... O sea, empezar a construir espacios donde la lógica que prime no sea la del capital, y eso te permite que, una vez tomado el poder, no surja un grupo que sea el que domina, dirige, etcétera, ¿no? Sino, de ahí la importancia del poder popular y el error del trotskismo de seguir, hasta el 89 seguían diciendo que eran estados obreros burocratizados, cuando no había ningún poder popular, no había ni siquiera ninguna intervención popular en los destinos del país, de la producción, de nada. Entonces, es importante empezar a construir, lógicamente. Tenés que tomar el poder porque si no, eso no solo no se desarrolla, sino que retrocede. Pero vemos muy importante esa fuerza, empezarla a construir con otras lógicas desde mucho antes. Creo que eso señala la diferencia entre poner el eje en la construcción del poder popular y poner el eje en la construcción de la dirección, o sea, el partido, que es lo que... En realidad Trotsky lo dijo, parece, una sola vez en 1938, que es la crisis de la humanidad y la crisis de dirección. Creo que hasta en ese momento fue equivocado, pero por lo menos tenía base el movimiento obrero, tenía partidos, sindicatos, grupos de teatro, grupos de músicos, tenía bibliotecas, había cosas que ahora hay que reconstruir y tratando de construir otras con otras lógicas, ¿no? Bien. No sé si dejo claro lo del poder popular. No sé si queda más o menos claro el poder popular. Sí, se entendió. A ver, vos nombraste varias veces feminismo y definiste que el movimiento, el poder popular, lo que están organizando ustedes, se definen de alguna manera como antipatriarcales. ¿Esto implica que para ustedes el patriarcado existe hoy en día? Estoy hablando de las sociedades occidentales, ¿no? De la cual Argentina forma parte, no otras sociedades en las cuales es otra discusión. No, sí, para nosotros existe con características muy diferentes. A través de la lucha de las mujeres se fueron consiguiendo algunas cosas, como hasta el voto femenino, que en una época no existía. Pero eso hace mucho. Hay varias, estoy hablando del presente. Estoy hablando de este presente. Del presente hay muchas formas en que se manifiesta esa asociación. Una de ellas se nota en las familias, que la gran mayoría, no en todas, pero en muchas, la mujer sigue siendo, a pesar de que trabaje, la que tiene que encargarse de la tarea de cuidado de los chicos, etcétera, que se denota hasta en la frase de los maridos que le dicen, bueno, yo te ayudo, como si fuera tarea de
la mujer. Son cuestiones importantes a enfrentar. Hay cosas que joden mucho más a la mujer en el día de hoy, como es, por ejemplo, la eliminación de la moratoria. No jode de la misma manera a los hombres y a las mujeres, porque en los trabajos femeninos o por las tareas de cuidado no hay aportes y la gran mayoría de las mujeres no va a poder jubilarse con la eliminación de la moratoria. La violencia contra la mujer sigue existiendo, o sea, es un hecho que hay que tomar. Fue un logro haber conseguido la cuestión de la legalización del aborto, y más ahora que hay una contraofensiva, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, de ir para atrás, tratar de ir para atrás en lo que se consiguió en la lucha de las mujeres. Por eso nos parece importante y no diferenciar no como algo diferente o lucha de minorías como lo tomaba el kirchnerismo, la pelea de las mujeres como una cuestión de identidad. Tiene que ver con una cuestión de clase, tiene que ver con la necesidad del capital de abaratar el costo de la mano de obra, y un poco como lo plantea en su momento Silvia Federici, el capital para instalarse tuvo que construir la mano de obra disponible, desalojando a los campesinos, despojando a los campesinos de sus tierras, y también tuvo que derrotar a las mujeres con la casa de brujas, etcétera, para obligarla a quedarse en su casa a hacer esas tareas de cuidado. Ahora, eso no cambió tanto lo de las tareas de cuidado, pero sí la mujer trabaja. Entonces, hay que tomar esas cuestiones específicas que tienen que ver con esta opresión, doble opresión de la mujer, en tanto trabajadora y en tanto encargada mayoritariamente de las tareas de cuidado. No sabría decirte si dentro del capital es posible solucionar el tema del patriarcado por sí mismo. Más bien me inclino a que no. Que es imposible abordar, porque el capital ha tomado algo que viene de antes, como la cuestión del patriarcado, transformándolo a favor y dándole sus propias características. Me inclino a pensar que es una pelea que hay que dar en el mismo momento para terminar con ambos, así como existen otros, ¿no? Problemas, como el colonialismo, el racismo. Bueno, respecto de Silvia Federici, en este canal yo hice un video explicando las burradas absolutas que dice Federici. Federici nunca leyó a Marx, eso se nota. De ninguna manera puede explicar que el trabajo doméstico es no pagado. Marx lo dijo muy clarito, el salario paga la supervivencia del trabajador y la reproducción. La reproducción implica la cría de los hijos y el sostenimiento de la casa, digamos, ¿no? Así que te invito a escuchar ese video. Digamos, si estamos hablando en términos socialistas, la verdad que Silvia Federici tendría que estar del lado procapitalista, no del lado anticapitalista, pero bueno, no quiero debatir, no tiene sentido que debatamos esto acá. Ahora, respecto a lo de patriarcado, ¿no te parece a vos, a ver, nosotros como GDH y en el canal diferenciamos patriarcado de prácticas machistas? Patriarcado es un sistema institucionalizado desde el poder, por el cual claramente se erige al hombre, al varón, en un ser superior con privilegios y a la mujer en un lugar secundario. Todo lo que vos mencionaste son prácticas machistas. ¿No? Hoy en día la sociedad, si vos me hablás de ciertas sociedades no occidentales, claramente existe esta institucionalización, donde la mujer, por ley y por regla general de toda esa estructura de poder, está en un segundo lugar. En las sociedades occidentales modernas, en el capitalismo, y más en los últimos 20 o 30 años, eso no existe. Lo que existe es, lo que sigue existiendo son un montón de prácticas machistas que se dan en determinados sectores, en determinadas prácticas. ¿Por qué? Porque estas prácticas machistas son tan viejas y vienen de muchísimo antes del capitalismo, digamos, ¿no?
¿No te parece que esto es una mirada un tanto más adecuada que seguir diciendo que el patriarcado existe en la sociedad, hoy en los últimos 20, 30 años, en las sociedades occidentales capitalistas, me refiero? Sí, sí. Sí, yo creo que en las sociedades occidentales capitalistas, a través de la lucha de las mujeres contra el patriarcado, se ha logrado que muchas de esas instituciones desaparezcan. Pero a veces desaparece la institución y no la práctica, o a veces se crean instituciones que parecen, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Eso significó un avance, más bien fue una manera de institucionalizar algo para no tocar las prácticas. Entonces me parece que por ahí hay que diferenciar en eso. Ya las instituciones son mucho menos, pero las prácticas siguen siendo similares, sin capaz que si un hombre mata a la mujer, va preso. En otra época, bueno, Pero eso, por tenía eso, razón. eso no quiere decir que existe el patriarcado, existen prácticas machistas. Claro, entonces el femicidio existe. Ahora lo que estamos viviendo me parece que es un intento de reinstitucionalizar esa opresión de las mujeres. No sé si... Lo que pasa que No otra estoy cosa muy que tenemos que tener familiarizado en con cuenta es que pero, esta discusión fundamentalmente es expresa de las diferencias, es esclava de alguna manera de la gran discusión y la guerra ideológica que se dio entre la derecha liberal y la derecha conservadora. ¿Sí? Entonces, la izquierda debería diferenciarse claramente. Y la verdad que la izquierda mayoritariamente se entronca en el perfil de la derecha liberal, en lugar de diferenciarse. Toma bueno, todas las banderas del feminismo que viene de la derecha liberal. hubo mucho de eso, de un poco lo que Nancy Fraser llama el neoliberalismo, la alianza del neoliberalismo con los movimientos. Eso existió, nosotros lo sufrimos en carne propia con sectores del Frente Darío Santillán, de la Nueva Izquierda, que no lograron diferenciar. Eso hay que diferenciarlo claramente, que una cosa es la política de identidad y otra cosa es tomar esos reclamos como parte, sí o sí, de la lucha de clases y parte también de la organización política. Porque esto que te decía en las casas se daba también en las organizaciones. En general, las tareas políticas las toman los hombres y las tareas organizativas las toman las mujeres. Entonces, es una cuestión central a considerar y dar pelea. Y ver que es verdad que hay que diferenciar lo que es la institucionalidad patriarcal, que se ha logrado avanzar en eso, pero todavía no se ha traducido en un cambio de prácticas, salvo en algunos sectores. Y entonces hay que seguir dando esa pelea justamente para ir más allá de la institucionalidad, porque el progresismo intenta convencernos de que cambiando las instituciones cambió todo. Por eso creó el movimiento, el Ministerio de la Mujer y ya está solucionado todo. No, hay que avanzar mucho más y no quedarse en esa pelea. Mientras tanto, esa pelea todavía sigue vigente, hay que dar, y más aún en esta ofensiva de las ultraderechas, que es uno de Pero esos caballitos de la paradójicamente, donde la izquierda da la pelea supuestamente antipatriarcal es donde menos, donde claramente las prácticas machistas existen en una proporción muy menor y donde todavía siguen existiendo, ahí no se meten, porque la izquierda ha abandonado, digamos, ¿no? Esos sectores. Las clases medias, universitarias, intelectuales. Bueno, hay que darlas también pero la izquierda, la izquierda posmo, como yo defino, la izquierda posmoderna, la dan esos sectores. Y la verdad sí, que... estos son los sectores que te decía, hay que intentar darla en otros lados, en los barrios, en las barriadas más pobres, en todos esos lados, donde el machismo ya es terrible, realmente. O sea, me ha tocado estar en una casa, barrio pobre, donde la mujer hace comentarios 10.000 veces más importantes y el marido dice, vos callate que no entendés nada. Esas cosas se dan muchísimo y es ahí donde hay que darlo claro.
No hay que quedarse, por eso te digo, hay que ir más allá de la institucionalidad, de esos nichos donde se avanzó muchísimo en la clase media, ya casi tampoco se dice yo te ayudo, se considera más compartido, en sectores de clase media tampoco exageremos, ¿no? Vos nombrabas que la mujer trabajaba. El hecho de que la mujer, de que ya una enorme cantidad de mujeres de distintos sectores sociales trabaja, por un lado tiene que ver con que, bueno, es necesario porque si no trabajan los dos, una familia de clase trabajadora no llega a fin de mes. ¿Sí? Por un lado, demuestra el aumento de los niveles de explotación. Pero por otro lado demuestra que el capitalismo no es patriarcal, justamente. El capitalismo tiende, porque el capitalismo pone la explotación de la fuerza de trabajo por encima de cualquier otro clivaje. Entonces no le importa si es mujer, varón, negro, blanco, tampoco es racista el capitalismo. Lo que puede haber de prácticas machistas, de prácticas racistas, no es del capitalismo, sino son de costumbres previas, que todavía persisten. Bueno, ahí creo que por ahí está el tema de discusión. Yo creo que tomó cuestiones previas que persisten, como el racismo, eso, pero integrándoles y darle una nueva funcionalidad dentro mismo del capitalismo, porque el capital necesita del racismo para poder tener mano de obra barata, por ejemplo, en Europa no es lo mismo lo que puede ganar o las tareas a las que se dedica un inmigrante que el lugareño, la mano de obra esclava, pues gracias a aprovechar esa calidad. O sea, me parece que el racismo está plenamente integrado y entonces la pelea contra el capital tiene que integrar esas dimensiones, más allá si la... porque son no previas, son previas, pero están integradas y el capital las necesita. Y el capital necesita que además el racismo justamente para escindir a los trabajadores. A ver, si el capital pudiera lograr que los blancos cobren menos que los de otras etnias, le da exactamente lo mismo. Claro, ¿sí? sí, pero bueno, logra con los de otras etnias. le conviene el racismo de los europeos blancos respecto de los africanos, porque eso le permite, porque en realidad los blancos europeos se dedican a hacer otra cosa y dejan a los africanos hacer las tareas menores que cobran menos. El capitalismo Claro. no se va a meter en esa discusión. Mientras tenga mano de obra barata, pero le da lo mismo si es Claro. blanco, negro, amarillo, Claro, le mulato. da lo mismo, pero aprovecha justamente para poder explotar a un sector o para que haya cosas que no se consideren. El racismo, cómo está jugando ahora para que no haya más reacción en el mundo contra el genocidio en Gaza, y eso influye. Hay unas concepciones racistas que impiden ver, casi no son personas, para esa visión racista del capital. Y el capital necesita destruir al pueblo palestino. Para hacer, bueno, en este caso en Gaza el plan es hacer playas para ricos, etcétera, y para... Es larga la discusión. Yo creo que hay otras motivaciones en contra del pueblo campesino, no la lógica capitalista. no Pero bueno, solamente... que obviamente No, se entroncan, el capitalismo nunca puede ser puro, se entronca con un montón de otras dimensiones y otras lógicas, y está atravesado, obviamente. ¿Sí? sí, después, sí, creo que en realidad por ahí la discusión es más teórica, supongo que tendrá, pero creo que coincidimos que la pelea hay que darla contra el No, capital. eso no cabe duda, pero cómo caracterizás el problema implica cómo te parás frente a eso y con qué métodos luchás. Sí, sí, sí. No, las peleas hay que darlas, obviamente. Y lo Este, central es no extinguirlos, porque eso lo diferencia del neoliberalismo más progre, que es escindir la cuestión de género, de la cuestión racial, de la cuestión del trabajo. Nosotros colocamos en el centro la contradicción trabajo-capital para pelear contra la cual hay que tomar esas dimensiones al mismo tiempo. Porque sí, yo considero que tienen cierta autonomía relativa igual, ¿sí? No es todo lo mismo. claro que no es lo mismo.
pero hay que articularla. Estoy de acuerdo con no tomarlo como carriles de lucha separados, pero tampoco Claro. forman partes todo de la misma estrategia, digamos. Porque no todos esos problemas, no todas las contradicciones se resuelven de la misma manera y con una lucha única. ¿Sí? A ver, te quiero hacer algunas otras preguntas. Sí. A partir de que gana Trump la elección, en el mundo progresista y de buena parte de la izquierda apareció la caracterización de fascismo o los más exquisitos, un poquito más lúcidos, de neofascismo. ¿Sí? Sí. ¿Ustedes consideran que estamos viviendo en un rebrote del fascismo o neofascismo? Preferimos decirle la ultraderecha, porque en realidad si entramos a comparar hay bastantes diferencias, entonces hablamos, o más políticamente uno le dice los fachos, porque está bien decirle los fachos, pero digamos, si entramos a caracterizar... sí, no es lo mismo fachos que fascismo, exactamente. Claro, sí, por eso. Tiene más que ver con lo coloquial, facho de mierda, le decimos, pero Sí. en cuanto al análisis, no es lo mismo. E incluso en cuanto a la perspectiva de cómo luchar contra, porque ahora se está dando un debate. A los que asimilan totalmente como si fueran fascistas, plantean hay que hacer un frente antifascista, porque esa es la prioridad, un poco asemejando a lo que habría que hacer, por ejemplo, en Alemania para enfrentar a Hitler, claro, etc. sí. Están planteando esa Pero similitud. nosotros consideramos que no es el frente antifascista lo que es necesario hacer. Más aún, en esos momentos, dentro del sistema capitalista, estaban enfrentados dos regímenes diferentes, digamos. Uno de explotación a través del fascismo y otro a través de los regímenes democráticos. Ahora es todo el capital el que va girando a decir, bueno, la democracia liberal ya cumplió su uso, no la quieren liquidar del todo, pero muchas de sus facetas de conquistas democráticas, etcétera, sí quieren liquidarlas porque no les sirve. En ese sentido, hacer un frente antifascista con defensores del capitalismo, como se dice, por ejemplo, plantea Grabois, que con Larreta, el radicalismo, Carrió, la izquierda, el peronismo, etcétera, no sirve de nada, porque ni enfrenta al fascismo, ni evita que se fortalezca, porque ya vimos que el fracaso y el gobierno que hizo Alberto Fernández es el que le abrió el camino justamente. Entonces, eso, unidad con todos no sirve. A eso puede llevar el considerar como fascista. Lo que no quita es mostrar el peligro que implican ahora estas ultraderechas con ataques a las conquistas democráticas, a la posibilidad de organización. Bueno, el protocolo de Bullrich es uno de los ejemplos, ¿no? Y pueden ir a más todavía si se lo permitimos. Sí, nosotros acá las llamamos extremas derechas. Las ultraderechas las reservamos para el fascismo específicamente. Porque son aquellas. Porque ninguna de estas derechas, esto que llamamos extrema derecha, rompen en principio con la lógica de la formalidad democrática. Las ultraderechas sí. Hacemos esa diferenciación, pero está bien. Se entiende lo que estás planteando. Vinculado con esto, también otra cosa muy, muy frecuente es asociar a Milei con Trump, más allá de que tienen muchos puntos, muchos vasos comunicantes entre sí, y Trump ha quedado claro que ha elegido a Milei como uno de los pilares. Al principio no se sabía qué iba a ser, pero ahora sí ha quedado claro, dado que su perspectiva en América del Sur no tiene muchos adeptos, salvo lo de Milei, claramente, bueno, lo ha elegido como el representante del actual perfil de Estados Unidos en América, digamos, ¿no? Pero en general se asocia, Milei es lo mismo que Trump. ¿Ustedes consideran que es así? Y no puede ser lo mismo, más allá de las diferencias de las medidas, uno es de apertura total y el otro quiere cerrar, uno es un país dependiente, el otro es un país imperialista, es difícil comparar, más bien lo que quiere Milei, no ser igual a Trump, sino que transformar a la Argentina en satélite
de todo lo que necesite Estados Unidos, desde el punto económico, político. Esa es la, o sea, quiere transformarnos, y por eso sigue los pasos hasta llegando al ridículo, ¿no? Pero de votar cosas en soledad junto con Estados Unidos e Israel en las Naciones Unidas, pero intenta ver y transformar a la Argentina en eso, más allá de los gestos, transformar a la Argentina en el representante de Estados Unidos, político, militar, por eso la base que quieren abrir los yanquis en Ushuaia para controlar el paso en el sur entre el Pacífico y el Atlántico y darle todas las materias primas que quiere Estados Unidos, desde litio, minerales, gas, petróleo, etcétera, ¿no? Y que Argentina se eso, esencialmente. Bien. Esa, porque está mal comparar como si fueran iguales, ¿no? No iguales, pero como que van en los mismos carriles, digamos. Claro. Y vos hablaste de que uno quiere cerrar y otro abrir. Eso está claro, porque bueno, porque claramente Trump pertenece a esa extrema derecha soberanista que se está dando en Europa también, y Milei tiene en términos económicos y en términos geopolíticos posiciones totalmente diferentes a la extrema derecha de Trump y la extrema derecha europea, digamos, ¿no? Bien. Un tema que ha dividido y que sigue dividiendo, hoy un tanto menos, porque ha quedado en el pasado, a la izquierda, es el tema de la URSS. ¿Sí? Están aquellos que adherían casi acríticamente a la política, a lo que fue la URSS y a toda la historia de la URSS, y están aquellos que, como bien vos dijiste, lo veían como un Estado obrero burocratizado, que ya directamente no era socialismo. ¿Ustedes han debatido este tema? Si bien Mira, ustedes surgen ya cuando la URSS dejó de existir. Claro. Esto en realidad lo debatimos con estos que te contaba antes, que venimos del viejo MAS, donde se creó herramienta, con ellos sí lo discutimos. No es tema de discusión en la nueva izquierda ni nada de eso. Nuestra posición al respecto es que, justamente valorizando la cuestión del sujeto, no se puede decir Estado obrero a donde los obreros no, ni siquiera burocratizados, donde los obreros no jugaban ningún rol. Y más aún, que los obreros no se movilizaron para tirar al Partido Comunista porque no sentían como propio ese país. O sea, no podemos de ningún aspecto llamarlo Estado obrero, ni revolucionario, ni burocratizado. Para poner fechas, podemos decir cuando la clase obrera en la URSS terminó de ser aplastada, que eso podríamos decir que ocurrió en principio de la década del 30, con las purgas, los juicios de Moscú, etcétera, donde ya venían de derrota en derrota, pero ahí terminaron de ser aplastados. Entonces surgió algo nuevo, un Estado burocrático, lo llamamos nosotros, ¿no? Que no era defendible ni estaba solo, necesitaba una revolución nueva, ¿no? Una revolución política, como decía Trotsky en su momento, que bueno, que falleció en el 39, ¿no? No sé qué hubiera dicho, pero ya en vida ya se notaba que había ocurrido ese aplastamiento. Por eso, Bien. bueno. Y vos decís que en estos vientos del pueblo, en aquellos grupos que no vienen, como en tu caso y algunos otros del viejo MAS, son temas que no son de interés. La verdad que no te podría dar como que es una posición general, a veces lo charlamos algunos, creo que más o menos coincidimos, porque no, por más Y que no respecto charlamos de, perdón, específicamente, algo que por ahí sí más cercano, respecto de Cuba. De Cuba, creemos que todavía no está aplastado, pero no apoyamos para nada lo que significa la dirección del Partido Comunista, eso sí lo hemos charlado. No ocurrió el aplastamiento, entonces hay manifestaciones diversas, grupos intelectuales, revistas, otro tipo de manifestaciones minoritarias de
que demuestran todavía una actividad que pues, no ocurrió un aplastamiento, pero eso no significa que defendamos el curso que sigue en Cuba hoy en día, ¿no? ¿El curso Hace, actual o desde la no, no, revolución? curso que hace tiempo. La revolución, lógicamente, apoyamos totalmente que se haya hecho, pero después empezaron a haber problemas, más que nada cuando pasó a estar bajo la órbita de la URSS, que Bueno, fue, o sea que no sé, si casi, no, casi desde el casi, sí, principio, dos, digamos. 3 años después, con la diferencia, bueno, que no hubo ese aplastamiento, entonces tuvo durante mucho tiempo Ujú. contradicciones internas, Bien, ¿no? bien. Y ahora, de mi parte, la última duda que Sí, me surge, un tema absolutamente actual y que para mí creo que es absolutamente crucial y que lamentablemente desde este lado de Occidente se le da bastante poca bolilla, que es la cuestión que se plantea de la geopolítica actual, esta diferencia de venimos de un mundo imperialista a lo que se llama un mundo multipolar y que si querés se materializa fundamentalmente en la guerra de Rusia y Ucrania, que esas en general es un tema que parte aguas, o estás de un lado o estás del otro habitualmente. Y sí. buena parte del trotskismo se ha definido más explícitamente o no tanto, no todos, pero algunos, a favor totalmente de Ucrania, digamos, ¿no? Porque consideran que Putin es la rémora de la vieja burocracia soviética y bueno, ¿ustedes han discutido esta cuestión? Sí, y no, nuestra posición no es apoyar a uno u otro, más bien denunciar el rol de ambas partes, porque Ucrania es un juguete, un títere de Estados Unidos en, en el enfrentamiento con Rusia para debilitar a China, que es el verdadero objetivo de los Estados Unidos. Y tampoco tampoco apoyamos la política de Putin y la URSS. No porque no es para nada una continuación del PC, es una política de imperialista, de un imperio bastante atrasado, de recuperar su imperio, ya que tecnológicamente está bastante más atrasado que Estados Unidos o que China, más bien será socio de Estados de China, y es lo que Trump intenta ahora con estas negociaciones de a ver si logra separarlo de China para llevarlo para su órbita, pero difícilmente que ocurra. Ese que decís vos, el que hay muchas discusiones en las izquierdas y también a la vez, en esta pelea Estados Unidos-China, lamentablemente hay muchos que toman partido por China. Y una cosa es decir, miren, cuando los de arriba se pelean, nos conviene aprovechar esa diferencia y ver cómo te moves, pero considerar que China es el gran amigo de los pueblos, hay una distancia enorme, ¿no? Nos parece que que la liberación no va a ser gracias a China, sino y el rol que está, acá no se nota tanto quizás, aunque ya se está notando, pero el rol que está teniendo en África es bastante nefasto también. Claro que todavía no toma medidas militares como la de intervención militar como las que hace Estados Unidos. Pero bueno, dale tiempo nomás, ¿no? Porque todo imperialismo en determinado momento, eso es de la... Definiste a Rusia como un país imperialista y a China también, entonces. China seguro. A Rusia no llega tanto, porque la verdad que es bastante atrasado, es más bien aliado de China en eso. Ajá. A China claramente es imperialista, un imperialismo distinto al de Estados Unidos, pero con una intervención imperialista. O sea, interviene en África, pone guita, a diferencia quizás de Estados Unidos que la saca, pero pone guita para qué, para hacer los caminos y todo, todo lo que le convenga para sacar las riquezas de África. No, a ver, está claro que ningún Estado-nación se constituye en un benefactor. Eso está clarísimo. Pero hay No existen. mucha izquierda que opina que sí, ¿eh? Que Eh, China puede todo. no, bueno, está bien. Hay muchas ingenuidades.
Yo creo que sería discutible lo de imperialista del lado de chino, con lo cual no quiere decir estar a favor de China, ¿sí? Claro, ¿Sí? sí, Pero, bueno, interesante. Acá en nuestro canal hemos debatido el tema, hay varios programas respecto de esta sí. cuestión que muestran Y distintas posiciones, así que, bueno, está bien. Escuchamos una cosa que te la quería de ustedes decir. también. No, alrededor de Dale. eso, justamente, en realidad hay cosas que te digo que probablemente esté equivocado, hay cosas que hay que debatirlas, un poco retomando al principio, la creación de un portal, de un medio como Huella del Sur, la idea es que sirva para debatir estas cosas, no que Ujú. de una posición. Nosotros hemos publicado, por ejemplo, varias veces, a todas, la de Claudio Katz, por ejemplo, que tiene grandes aportes, pero en relación a China opina que todavía ni siquiera se integró totalmente al capitalismo. Nosotros por lo menos lo consideramos capitalista. Tratamos de Ajá. generar un medio no que ejerza una verdad, porque no hay nada o pocas cosas que estén totalmente seguras ante la velocidad de los cambios, pero lo que es seguro es que hay que ponerlas en debate, estas cuestiones, ¿no? Porque hacen Claramente, esencial, como decís, a qué políticas tenemos. claramente. Bueno, eso es lo que intentamos hacer nosotros desde este canal. Sergio, por mi lado, no tengo ninguna otra pregunta más. No sé si vos querés agregar algo como para cerrar un poco tu Sí, no, presentación. solamente resaltar la importancia de estos debates que necesitamos dar para caracterizar y construir una estrategia revolucionaria de izquierda. Eh, Agradecerte a vos, la verdad, por esta posibilidad, que no suele darse mucho esta posibilidad de, aún con las diferencias que haya, que te inviten, que se pueda discutir así. Y bueno, y dar la dirección web de Huella del Sur, que es fácil, Sí, huella, en singular, huelladelsur.ar. sí. Así Yo que, después la voy a agregar en la descripción del video. Ahí la voy a agregar. ah, claro, Sí, sí, no sí. solamente para que lean, sino que para que manden aportes, Ujú. notas, nosotros queremos nutrirnos de eso. Así Ya que, está. Sí, yo la tengo la dirección, así que yo la agrego. Esa es la idea, sí, sí, sí. Con cada uno de los, estamos haciendo con sindicatos también, con cada uno de aquellos que van, que están participando de estos ciclos. La idea es justamente dejar toda la data para que la gente que quiera se comunique con cada uno de ustedes. Bueno, justamente nuestro interés en este ciclo que está recién empezando es iniciar este debate entre las distintas organizaciones de izquierda que lamentablemente están muy desperdigadas todavía. Yo tengo que decir que hay algunas organizaciones con las cuales me estoy contactando y ni siquiera me contestan las llamadas o los mensajes, ¿no? es posible, sí. Absolutamente sectario. Hay un grupo docente, creo que se llama Docentes en Clase, que le escribí varias veces y no me contestan para nada. Otro de los tantos grupos guevaristas con los cuales también intento contactarlos para, bueno, para que den esta opinión, digamos, ¿no? Pero bueno, evidentemente no quieren debatir, hay grupos que no quieren debatir. Te Así que cuento bueno, una. Bueno, no. No, te dale, quería dale, dale. contar porque en el mismo sentido, en el año 98, 99, con varios compañeros de distintas organizaciones, ya todavía estaban en el MAS, hicimos una revista que se llamaba Reunión. Reunión porque la idea era poner un tema e invitar a todas las organizaciones de izquierda que escriban sobre ese para que se debata en el mismo órgano. Eh, Eso fracasó, duró un año y pico porque nadie nos quería contestar de la izquierda. Claro. Entonces nunca tuvimos esos Eh, aportes. sí, Hay que lamentablemente romper con esa cultura, ¿no? sí, es una cultura mucho más extendida de lo que debiera ser, digamos, ¿no? Está bien que cada uno mantenga alguna identidad, pero claramente no hay estrategia posible si no se confluye. Sí, Eh, tal cual. E incluso dentro de la Así misma que, organización, la diferencia y se rompe. ¿Por qué hay que sí, romperse y no tener distintas posiciones? Bueno, así que, en fin. Bueno, bueno, Sergio Z de Contrahegemonía Web, 1.000.000 de gracias, que forma parte ahora no, gracias a vos. de Vientos del Pueblo y de Huella del Sur. Gracias, infinitas gracias, Sergio. Me Gracias. despido de vos, Sergio, hasta posiblemente alguna otra
participación y me despido de todos ustedes recordándoles que nos apoyen con un me gusta, suscribiéndose, invitando amigos y conocidos a que se suscriban y a participar en los debates, en las discusiones. En la web tienen lugar para poder justamente discutir, comentarnos. Así que, Sergio, hasta una próxima. No, por favor, un abrazo. A vos. Dale. Y a todos ustedes hasta nuestra próxima edición. Adiós.